La antropología, una disciplina de las ciencias sociales, se dedica al estudio exhaustivo del ser humano y su evolución. Los antropólogos se sumergen en el análisis de las características físicas, culturales, lingüísticas y sociales para comprender cómo los seres humanos se han desarrollado dentro de sus comunidades a lo largo del tiempo. El término antropología proviene del griego, con anthropo, refiriéndose al hombre, y logia, al estudio, definiéndose así como el estudio profundo y amplio de la humanidad. Los especialistas en esta área buscan rastrear las raíces de la existencia humana, utilizando un enfoque que puede ser biológico, social, cultural o lingüístico, dependiendo del enfoque particular y del método empleado. Los estudios antropológicos se enfocan en descifrar la vida de las personas, cómo evolucionaron los seres humanos y el desarrollo de sus culturas. Para ello, los antropólogos realizan una inmersión en sociedades específicas, observando y formulando teorías sobre la constitución cultural o física de sus individuos. En cuanto a sus ramificaciones, la antropología se divide en varias corrientes. Antropología biológica o física. Esta explora el desarrollo físico del ser humano y cómo factores geográficos y biológicos influyen en las características físicas distintivas de diferentes grupos. Antropología cultural. Esta se enfoca en entender cómo se formaron las culturas de diversos grupos humanos, considerando todos los aspectos de una sociedad, como hábitos, costumbres, valores, religión, arte y gastronomía. Antropología lingüística. Esta examina cómo el lenguaje influye y da forma a las culturas, basándose en los estudios de figuras como Franz Boas y Claude Lévi-Strauss, este último conocido por desarrollar la teoría de la antropología estructuralista. Arqueología. Esta intenta comprender la historia humana a través de objetos materiales dejados atrás, como armas, utensilios, vestimentas y artefactos, lo que permite desarrollar teorías sobre las formas de vida y culturas pasadas. La antropología es una disciplina que busca descifrar la complejidad del ser humano y su desarrollo a través de un enfoque multifacético que abarca lo biológico, cultural, lingüístico y social. La antropología, inicialmente una extensión de la sociología, surgió para entender las diferencias étnicas humanas. Durante el siglo XIX, en el contexto de los estudios históricos y geográficos, ambas disciplinas se desarrollaron con un propósito definido: apoyar al capitalismo industrial emergente. La ola de expansión industrial europea del siglo XIX generó una demanda creciente de recursos naturales como materias primas, llevando a las potencias europeas, en particular Inglaterra, Francia y Alemania, a iniciar una nueva ola de colonización en regiones ricas en recursos en África, Oceanía y Asia. Inicialmente, en el siglo XV, durante el colonialismo europeo liderado por Portugal, España e Inglaterra, la dominación colonial y la justificación de la esclavitud se basaban en principios religiosos. Los europeos creían en la misión de colonizar territorios paganos y difundir el cristianismo, viéndolo como un camino hacia la salvación de las almas de estas personas. Además, la creencia en una predestinación divina para dominar a los pueblos considerados inferiores era prevalente. Muchos exploradores de esta era del colonialismo temprano escribieron informes que hoy se considerarían antecedentes de la antropología, aunque en una etapa precientífica de la disciplina. Para el siglo XIX, la sociedad intelectual europea comenzó a cuestionar las explicaciones religiosas a favor de interpretaciones científicas. Durante este periodo de intensa colonización, se necesitaban justificaciones científicas para la explotación de recursos. Así surgió un primer movimiento en antropología dentro de la sociología, enfocado en analizar y clasificar a seres humanos de distintas etnias. Estos primeros estudios antropológicos eran etnocéntricos, evaluando distintas culturas desde la perspectiva europea para demostrar una supuesta superioridad cultural y justificar la colonización como un proceso civilizador necesario para sociedades atrasadas. Por lo tanto, la antropología apareció inicialmente dentro de la sociología y más tarde se desarrolló como una ciencia humana independiente, aunque estrechamente ligada a la sociología. Mientras que la sociología se enfoca en analizar las sociedades contemporáneas, la antropología se concentra en el estudio de los seres humanos y sus sociedades pasadas para entender sus formas más primitivas. En cuanto a la antropología evolutiva, liderada por figuras como Edward Burnett Taylor y Herbert Spencer, esta escuela de pensamiento aplicó la teoría de la evolución de Darwin al desarrollo de las sociedades humanas. Esta perspectiva promovió la idea etnocéntrica de que algunas razas humanas y culturas eran superiores a otras, estableciendo una jerarquía basada en la cultura europea como medida de todas las cosas. Los evolucionistas sociales utilizaron esta lógica para justificar la dominación de los pueblos considerados inferiores por aquellos vistos como superiores.